En la oscuridad del siglo XIX, Europa se encontraba en un punto de inflexión. La Ilustración y la Revolución Industrial habían dejado su huella en la sociedad, pero también habían creado un vacío existencial que nadie parecía poder llenar. Las creencias tradicionales estaban siendo cuestionadas y el sentido del mundo se estaba desmoronando. En este paisaje de crisis moral surgieron figuras que se atrevieron a desafiar la autoridad establecida. Una de estas figuras fue Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que se convertiría en una de las voces más poderosas y polémicas del siglo XX. Nacido en Rostock en 1844, Nietzsche creció en un entorno familiar conservador, pero siempre mostró un fuerte deseo por la independencia y la libertad. Estudió filosofía y teología en las universidades de Bonn y Leipzig, donde se expuso a las ideas de Kant, Hegel y otros pensadores alemanes. Pero fue su viaje a Italia en 1868 el que cambió el curso de su vida. Allí, Nietzsche encontró una sensación de libertad y espontaneidad que lo llevó a cuestionar todo lo que había aprendido hasta entonces sobre la moralidad, la religión y la sociedad. Comenzó a leer las obras de Aristóteles, Platón y otros pensadores antiguos y se interesó por la filosofía existencialista. En este momento, Nietzsche comenzó a desarrollar sus propias ideas que más tarde se convertirían en su famoso libro Así habló Zaratustra. En él presentó su concepto de la voluntad de vida que sostenía que el individuo debía crear su propio sentido y valor en la vida en lugar de depender de una autoridad externa. Pero antes de que Nietzsche pudiera compartir sus ideas con el mundo, tuvo que enfrentar sus propios demonios. Su salud mental se deterioró rápidamente y sufrió ataques de locura. En 1869, su madre murió, lo que lo llevó a una profunda crisis espiritual. En este punto crucial de su vida, Nietzsche se encontraba en la vanguardia de un movimiento intelectual que cambiaría el curso de la historia. Pero pocos sabían al público y los críticos qué ideas revolucionarias estaba preparando para compartir con el mundo. En este capítulo nos sumergimos en la fascinante vida de Friedrich Nietzsche, un pensador que cambió la forma en que entendemos la filosofía y la existencia. Nació en Ruka, Prusia, ahora Rostock, Alemania, el 15 de octubre de 1844, en una familia de clase media. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de alegría y desilusión. Su padre, Carmine Nietzsche, era un sacerdote católico que había perdido su licencia después de una pelea con la Iglesia Católica. Esto tuvo un impacto significativo en la familia. En 1850, cuando Friedrich tenía 6 años, su padre murió repentinamente. Este evento marcó el comienzo de una crisis de fe y espiritualidad que Nietzsche experimentaría durante toda su vida. Su madre, Franziska Weller Nietzsche, decidió mudarse a Hamburgo, donde Friedrich cursó su educación primaria. En 1859, Friedrich comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Bonn, pero fue expulsado en 1864 por sus críticas al Estado prusiano y por su participación en un ataque a una cacería real. Después de este incidente, Nietzsche se mudó a Leipzig, donde estudió filosofía con el profesor Ludwig de Brient. En 1865, Nietzsche comenzó a escribir sus primeras obras literarias y filosóficas. En esta época su influencia artística era fuerte y su poesía se caracterizaba por su riqueza lírica y emotiva. Sin embargo, en la vida privada de Nietzsche había conflictos y desafíos constantes. Su familia no estaba dispuesta a apoyarlo en sus carreras intelectuales y artísticas. En 1869, Nietzsche obtuvo una beca para viajar a Italia, lo que fue un momento crucial en su desarrollo como pensador.
Fue allí donde comenzó a explorar la filosofía griega y romana, que más tarde se convertirían en las bases de su propio pensamiento filosófico. En los próximos capítulos exploraremos cómo Nietzsche desarrolló sus teorías sobre el énfasis en la vida individual y su crítica a la moralidad tradicional. También exploraremos cómo su idea del Übermensch, hombre superior, se convirtió en un concepto central de su filosofía. Pero para entender completamente la obra de Nietzsche es necesario conocer su contexto histórico y personal. En este capítulo hemos visto cómo su infancia marcó el comienzo de una crisis de fe y espiritualidad que lo llevaron a explorar nuevas ideas sobre la existencia humana. Ahora está listo para explorar los primeros pasos en el desarrollo del pensador más famoso de la filosofía moderna. En este capítulo de nuestra exploración sobre la vida y obra de Friedrich Nietzsche, nos adentramos en un momento crucial de su desarrollo intelectual, el despertar. Fue un periodo de gran transformación, durante el cual las dudas filosóficas de Nietzsche se convirtieron en los cimientos de sus primeras grandes ideas. Nietzsche nació en 1844 en Rueschlikon, una pequeña ciudad suiza. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre a los 5 años y la pérdida de su padre poco después. Estos eventos tenían un impacto profundo en su desarrollo psicológico y filosófico. Su relación con sus padres, especialmente su relación con su hermano mayor y único, Richard, fue compleja y marcada por la competencia y el amor mutuo. A medida que crecía, Nietzsche comenzaba a cuestionar las convenciones sociales y religiosas de su época. La Iglesia Católica y el cristianismo eran omnipresentes en Alemania, pero Nietzsche se sentía atraído por la idea de una existencia libre de dogmas y limitaciones. Su interés por la filosofía comenzó cuando estudiaba teología en la Universidad de Bonn y Later en Leipzig. En este periodo de despertar intelectual, Nietzsche estaba expuesto a las ideas de los grandes pensadores griegos como Platón y Aristóteles, así como a la filosofía alemana del siglo XIX. Sin embargo, fue su encuentro con el filósofo alemán Ludwig Feuerbach lo que definitivamente cambió su perspectiva sobre la existencia humana. Feuerbach había rechazado la idea de un Dios trascendente y había enfocado su atención en la creación del hombre como el centro de la filosofía. Esta idea resonó profundamente con Nietzsche, quien comenzó a cuestionar la autoridad de la Iglesia y la necesidad de una nueva forma de pensamiento. En este contexto, Nietzsche empezó a explorar su propia filosofía, que se centraría en la existencia del Übermensch o superhombre, un concepto que sería central en su obra posterior. Sin embargo, en este momento, su idea era más simple: la necesidad de superar las limitaciones de la sociedad y crear una nueva forma de humanidad. La influencia de Feuerbach no solo cambió la dirección de Nietzsche, sino que también lo llevó a cuestionar sus propias creencias y valores. Era un proceso de autodespertar intelectual y filosófico, durante el cual Nietzsche se sentía obligado a explorar nuevas ideas y conceptos que le permitieran entender mejor el mundo en el que vivía. En este capítulo hemos visto cómo las dudas filosóficas de Nietzsche comenzaron a tomar forma en su pensamiento. Estamos en la vanguardia del camino hacia la creación de una nueva filosofía que cambiaría para siempre la forma en que los humanos se relacionan con el mundo y consigo mismos. En el próximo capítulo exploraremos cómo las ideas de Nietzsche evolucionaron y se consolidaron durante su estancia en Turín y Basilea. Será un viaje fascinante hacia el corazón del pensamiento nietzscheano y la creación de una filosofía que aún influye hoy en día en nuestra comprensión de la existencia humana. En este capítulo final de nuestro viaje por las ideas de Friedrich Nietzsche, nos sumergimos en la esencia de su filosofía, la obra maestra Filosofía. Esta obra, publicada en 1883, es considerada una de las más influyentes y complejas de la historia de la filosofía occidental.
Nietzsche se enfrentó a la tarea de desafiar las nociones tradicionales de moralidad, religión y conocimiento que dominaban la época. En lugar de ofrecer respuestas fáciles o consagraciones dogmáticas, decidió cuestionar los supuestos fundamentales de la sociedad occidental. Su objetivo era crear una nueva forma de pensar que fuera capaz de superar las limitaciones del pasado y dar paso a un futuro más libre y creativo. En filosofía, Nietzsche desarrolla su teoría de la voluntad de poder Wille-Surmacht, según la cual el ser humano es un motor de cambio y transformación en el mundo. Esta idea se opone a la visión tradicional de la humanidad como un simple objeto pasivo para el estudio científico o religioso. En su lugar, Nietzsche sostiene que la vida humana es una fuerza dinámica que se desarrolla a través del deseo, la pasión y la voluntad. Otro tema central en esta obra es la crítica a la moralidad tradicional. Nietzsche argumenta que la moralidad convencional no es más que una forma de opresión social diseñada para mantener el poder y la riqueza en manos de unos pocos individuos. En su lugar, sugiere que debemos crear nuestras propias normas morales basadas en nuestra propia experiencia y valores. La importancia de la creatividad y la individualidad también es un tema clave en filosofía. Nietzsche sostiene que la verdadera libertad se logra cuando nos liberamos de las cadenas de la tradición y creamos nuestras propias identidades. No hay nada más importante que crear algo nuevo, algo que refleje nuestra propia visión del mundo. En este sentido, Nietzsche se convierte en un precursor de los movimientos artísticos y literarios del siglo XX que buscaron romper con las formas tradicionales y explorar nuevos paisajes creativos. Su idea de la voluntad de poder se puede ver reflejada en el surrealismo, el dadaísmo y el existencialismo, entre otros movimientos. En conclusión, la obra maestra de Nietzsche nos ofrece una visión profunda y compleja del pensamiento filosófico. Su teoría de la voluntad de poder, su crítica a la moralidad tradicional y su énfasis en la creatividad y la individualidad nos invitan a cuestionar nuestros opuestos y a explorar nuevas formas de pensar y ser. En un mundo cada vez más complejo y dinámico, la filosofía de Nietzsche sigue siendo una fuente de inspiración y desafío para aquellos que buscan encontrar su propia voz en el ruido del mundo. En la oscuridad del siglo XIX, Friedrich Nietzsche caminaba en la arena del tiempo, desafiando las convenciones y confrontándose con la realidad más profunda. Su relación con la sociedad de su época era compleja y contradictoria, como si se hubiera colocado frente a un espejo roto que reflejaba sus propios miedos y deseos. Nietzsche creía que la sociedad estaba atrapada en una red de ilusiones y mitos que le impedían ver la verdad más radical. Para él, la filosofía era una búsqueda constante de la verdad, sin miedo a desafiar las autoridades establecidas. Pero esta postura lo convirtió en un outsider, un pensador solitario que se sentía acosado por la sociedad. En su juventud, Nietzsche había sido estudiante brillante y prometedor, pero su afán de conocimiento y su deseo de cuestionar las ideas establecidas lo llevaron a convertirse en un crítico feroz del sistema educativo. Su relación con su madre, que había sido una fuente de amor y apoyo durante su infancia, se volvió cada vez más tensa debido a sus crecientes desacuerdos con el sistema. La muerte de su hermano Fritz en 1869 fue un golpe devastador para Nietzsche y lo llevó a cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte. Esta experiencia lo llevó a escribir algunas de sus obras más famosas, como Algunas preguntas filosóficas y El nacimiento de la tragedia, en las que exploraba la relación entre la vida y la muerte y cómo la segunda podía ser una especie de renacimiento para el individuo. Pero fue su conflicto con Richard Wagner, un compositor y director teatral alemán, lo que más llevó al declive de Nietzsche. Aunque ambos habían sido influidos por las ideas de los filósofos griegos,
especialmente Platón y Aristóteles, Wagner se convirtió en una especie de fanático religioso que veía a la música como una forma de redención espiritual. Nietzsche, por otro lado, creía que la verdadera expresión artística debía ser auténtica y desafiante, no dogmática y conservadora. El conflicto entre los dos hombres se convirtió en un enfrentamiento personal, con Nietzsche acusando a Wagner de ser un fanático religioso que intentaba imponer su voluntad sobre la creatividad artística. La situación se volvió cada vez más tensa hasta que Wagner lo nombró director del Teatro Real de Bayreuth en 1872, pero el conflicto entre Nietzsche y Wagner era solo el comienzo del fin de un periodo crucial en la vida del filósofo. En las décadas siguientes, Nietzsche se sumergió cada vez más en su obra, buscando respuestas a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y la realidad. Su búsqueda de la verdad lo llevó a escribir algunas de sus obras más famosas, como Así habló Zaratustra y La voluntad de poder, pero también fue en este periodo cuando su salud comenzó a declinar, afectada por una serie de enfermedades que lo llevaron a someterse a varios tratamientos y operaciones. A pesar de los obstáculos y las adversidades, Nietzsche continuó escribiendo, intentando dejar un legado filosófico que fuera más profundo y más verdadero. Su búsqueda de la verdad lo llevó a cuestionar incluso su propia existencia, y en 1889, mientras paseaba por las calles de Turín, Italia, sufrió un colapso nervioso y fue ingresado en una clínica psiquiátrica. En este momento, Nietzsche estaba en la cima de su creación, pero también a punto de caer en la oscuridad de la más profunda crisis. La historia de Friedrich Nietzsche es un testimonio de la búsqueda humana por encontrar la verdad y la autenticidad en una sociedad que a menudo prioriza el conformismo sobre la individualidad. Su legado sigue siendo relevante hoy en día, inspirando a filósofos, escritores y pensadores que buscan desafiar las ideas establecidas y explorar los límites de lo humano. La hora de evaluar el verdadero legado de Friedrich Nietzsche es aquí. Hasta ahora hemos explorado su vida, su obra y sus conceptos más influyentes, pero cómo sus ideas han transformado el mundo hasta el día de hoy. La respuesta es fascinante. Nietzsche's ideas sobre la voluntad de poder, la superación del individualismo y la revalorización de los valores se han convertido en una parte integral de nuestra cultura occidental. Sus conceptos de eterna recursividad y ciclo de la vida nos han llevado a reflexionar sobre el significado del tiempo y la condición humana. En la filosofía, la influencia de Nietzsche es evidente en las teorías de los existencialistas como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. Estos pensadores han ampliado y transformado las ideas de Nietzsche, pero su legado sigue siendo palpable en nuestra comprensión del mundo y del ser humano. En la música, el movimiento wagneriano se inspiró directamente en las ideas de Nietzsche. La ópera Tristan und Isolde es un ejemplo perfecto de cómo la música puede reflejar y expresar los conceptos filosóficos de Nietzsche. La búsqueda del amor eterno, la superación del individuo y la necesidad de superar los límites son temas que se encuentran en la obra de Wagner y que están directamente relacionados con las ideas de Nietzsche. En la literatura, autores como Hermann Hesse y Friedrich Dürrenmatt han sido influenciados por la filosofía de Nietzsche. Su obra refleja la búsqueda del significado y la necesidad de encontrar un sentido en la vida, temas que están directamente relacionados con las ideas de Nietzsche sobre la superación del individuo. En la política, el movimiento nazi no fue una excepción a la influencia de Nietzsche. Los ideólogos nazis se apoyaron en sus ideas sobre la supervivencia del fuerte y la superación del individuo para justificar su régimen. Sin embargo, es importante destacar que las ideas de Nietzsche fueron distorsionadas y malinterpretadas por los nazis y no reflejan la filosofía original de Nietzsche. En la actualidad,
las ideas de Nietzsche siguen siendo relevantes en la discusión sobre la globalización, la tecnología y la condición humana. Su concepto de voluntad de poder se relaciona con la idea de que los individuos deben asumir la responsabilidad de crear su propio destino en un mundo cada vez más complejo. En conclusión, el legado de Friedrich Nietzsche es fascinante y complejo. Sus ideas han transformado el mundo hasta el día de hoy, influyendo en la filosofía, la música, la literatura y la política. Sin embargo, es importante recordar que las ideas de Nietzsche deben ser interpretadas con cuidado y no malinterpretadas. Su legado sigue siendo relevante en la discusión sobre la condición humana y la búsqueda del significado en un mundo cada vez más complejo. En este momento final de nuestro viaje por la vida y obra de Friedrich Nietzsche, nos encontramos frente a un desafío existencial que ha sido objeto de debate y reflexión durante siglos. Como hemos explorado las profundas ideas y conceptos de esta figura influyente en la historia, ahora es el momento de analizar su relevancia para nuestro mundo contemporáneo. Nietzsche's filosofía, aunque nacida en un contexto histórico muy específico, aborda temas universales que siguen siendo relevantes hoy en día. Su énfasis en la superación personal, la autocreación y el rechazo de los valores tradicionales puede parecer radical o incluso provocativa al primer paso, pero en realidad abre caminos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en este mundo. La idea central de la voluntad de poder es clave para entender la filosofía de Nietzsche. La voluntad de poder no se refiere a un deseo de dominio o control sobre los demás, sino más bien a la capacidad de cada individuo para crear su propio valor y propósito en vida. En este sentido, la filosofía de Nietzsche nos invita a tomar responsabilidad de nuestras propias vidas, a crear nuestros propios valores y a dejar atrás las creencias y las influencias externas que pueden limitar nuestra potencialidad. En el siglo XXI, en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, la idea de autocreación y autodeterminación es más relevante que nunca. En una época en la que los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean con información y opiniones de todo tipo, es fácil perderse en un mar de sonido y olvidar lo que realmente importa. La filosofía de Nietzsche nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestros propios pensamientos, emociones y deseos, y que debemos tomar decisiones informadas sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. En conclusión, la filosofía de Friedrich Nietzsche nos ofrece un desafío para vivir plenamente nuestras vidas, para crear nuestros propios valores y para dejar atrás las influencias externas que pueden limitarnos. En un mundo en constante cambio y evolución, su mensaje nos recuerda que somos capaces de moldear nuestro propio futuro y de crear el mundo que queremos vivir. En este momento final de nuestra exploración del legado de Nietzsche, nos dejamos a nosotros mismos la pregunta: ¿qué valor vamos a crear en nuestras vidas? ¿Qué tipo de personas vamos a ser? La respuesta está dentro de nosotros mismos. Es hora de llevar la filosofía de Nietzsche al corazón de nuestro propio viaje existencial y de encontrar nuestra propia voz en este mundo que nos rodea.